Marcos capítulo 15. Dice los primeros 15 versículos: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: crucifícale. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Cuando comienza un nuevo año, es muy común, ¿verdad?, que los pastores aprovechemos la oportunidad para traer algún mensaje que sea apropiado para la ocasión, que nos ayude a evaluar lo que ha pasado en los meses anteriores, que nos ayude a poner en perspectiva los meses venideros. Y de hecho, debo confesar que cuando estaba meditando y orando acerca de este primer sermón que iba a predicar en este primer culto del año, algunos textos me vinieron a la mente. De hecho, quizás el que más tenía en mi corazón era: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Decía un buen texto para comenzar el año: deleítate en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque estás deleitándote en Él. Pero después de pensarlo, decidí continuar con la serie de mensajes expositivos en el Evangelio de Marcos. Y la razón que me movió a hacer esto es que esta porción que nos toca predicar en el día de hoy no es un simple relato histórico, no es un simple recuento de lo que sucedió ese viernes en la mañana cuando Pilato compareció delante de Jesús compareció delante de Pilato para ser juzgado, sino más bien una sorprendente ilustración del Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. Y qué mejor manera, ¿verdad?, puede haber que comenzar el año poniendo delante de nosotros el inmensurable y redentor amor de Dios en Cristo. Ahora, como tuvimos que suspender esta serie durante todo el mes de diciembre, permítanme recordarles brevemente dónde nos encontramos en este momento. Como veíamos en nuestro último mensaje, luego que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní a la medianoche del viernes, tuvo que someterse a dos juicios, uno religioso y uno civil.
Y cada uno de ellos constó de 3 etapas. Eso quiere decir que en muy pocas horas Jesús tuvo que soportar 6 audiencias. 3 en el juicio religioso, 3 en el juicio civil. En el juicio religioso compareció primero ante el sumo sacerdote Anás, luego ante el Sanedrín completo en casa de Caifás y otra vez ante el mismo concilio justo antes del amanecer, que es el que Marcos menciona en el versículo 1 del capítulo 15. Mientras que en el juicio civil, primero Jesús compareció delante de Pilato, luego compareció delante de Herodes y luego tuvo que comparecer ante Pilato una vez más para escuchar el veredicto final. En la primera parte del juicio religioso, en la madrugada del viernes, Jesús fue declarado culpable de blasfemia. Y por lo tanto los líderes religiosos de la nación dijeron que él era digno de muerte. Eso sucedió en casa de Caifás alrededor de las 3 de la mañana. Ahora, ese veredicto de culpabilidad no era válido hasta que fuera ratificado por el Sanedrín en las primeras horas de la mañana, ya que según la jurisprudencia judía no era legítimo llevar a cabo durante la noche un juicio que pudiera concluir en pena de muerte para el acusado, como de hecho era el caso. Y es por eso que en el capítulo 15 de Marcos vemos que Jesús tuvo que comparecer una vez más ante el Sanedrín. Ese es mi primer encabezado en la mañana de hoy. Jesús de nuevo ante el Sanedrín. Dice en el versículo 1, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. El Sanedrín en pleno estuvo presente en esa reunión que se llevó a cabo muy de mañana, probablemente a eso de las 6, y así poder legitimar el veredicto que había sido pronunciado unas horas antes. Esto es increíble, ¿verdad? Con razón, Jesús dijo una vez de los líderes religiosos de Israel que ellos colaban un mosquito y se tragaban un camello. A ellos no les importaba mentir para ejecutar a un inocente, siempre y cuando se aferraran lo más posible a la letra de la ley. Ese es el problema del legalismo, ¿verdad? Los legalistas dan prioridad a las cosas de menor importancia y al mismo tiempo dejan de lado lo que verdaderamente importa. Llenar los requisitos legales era extremadamente importante. Matar a un inocente y mentir, eso no le molestaba a la conciencia. Así que se reunieron temprano el viernes en la mañana para ratificar el veredicto y poder llevar a Jesús delante de Pilato. Y ellos tenían obviamente la esperanza de que Pilato fuera rápido en el juicio, porque ellos necesitaban matar a Jesús temprano para luego guardar el sábado. Que Pilato dictara sentencia, que Jesús fuera crucificado antes de la caída del sol y así poder guardar el sabbat. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar un sabbat en Israel en estos días. Y para Gloria y para mí fue interesante, por un lado, ir al templo de Jerusalén, a la muralla donde los judíos se reúnen, los judíos ortodoxos, a esperar la llegada del sabbat. Y de verdad nos llamó la atención ver la algarabía de los jóvenes, los viejos, todos ellos danzando allí en el muro de las lamentaciones mientras esperaban con regocijo la llegada del día de reposo. Pero luego fuimos a comer a la casa de una familia judía
ortodoxa que nos invitó a participar con ellos en el Sabbat y tener la cena del día de reposo. Y la verdad es que debo decir que nos impactó ver el amor, ver la disposición de ellos de compartir su mesa. Lo que voy a decir ahora, una cosa no quita la otra. Pero una cosa que nos llamó la atención es que antes de llegar a la casa del rabino, porque era un rabino judío, y antes de llegar a su casa nos dieron instrucciones. Por ejemplo, teníamos que tener cuidado al entrar al baño, porque la luz seguramente iba a estar encendida y no debíamos apagarla, porque si nosotros apagábamos la luz, entonces ya no podía ser encendida otra vez, porque eso era una violación del Sabbat. Así que nos decían, tienen que dejar la luz prendida, no la apaguen, porque no se va a poder prender otra vez. No saquen el celular, no se atrevan a tomar fotos. Eso es una violación del día de reposo. Eran bien cuidadosos con todo esto, y en el día de Jesús eran iguales. Cuidadosos con guardar hasta en el más mínimo detalle todo lo referente al día de reposo. Pero no tenían problemas en matar a un inocente. El Sanedrín se reúne y vuelven a ratificar la condena que habían pronunciado unas horas antes y deciden entregar a Jesús a Pilato. Y hermanos, aquí está la parte irónica de esta historia, que cuando ellos hicieron eso, sin darse cuenta y obviamente sin quererlo, ellos estaban confirmando la identidad de Jesús como el Mesías, porque ellos estaban cumpliendo al pie de la letra lo que Jesús había profetizado reiteradamente a sus discípulos que iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, Marcos capítulo 10, versículo 33, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los que estaban en la reunión, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Jesús está diciendo, se van a reunir los principales sacerdotes, los escribas, todo el concilio, el Sanedrín en pleno, me van a condenar y me van a entregar al poder civil de Roma. La misma palabra griega se usa en los dos pasajes. Entregaron a Jesús a Pilato. Mis hermanos, la cruz de Cristo no fue el plan B que Dios tuvo que introducir cuando los judíos decidieron rechazar a su Mesías. No, mis hermanos, ese siempre fue el plan A. El único plan posible para redimir y perdonar a pecadores culpables sin pasar por alto la justicia de Dios. Ustedes recuerdan el sermón de Pedro en Pentecostés, los que están siguiendo el plan de lectura bíblico de 2 años, lo leyeron hace poco. El primer sermón de la historia de la iglesia. Y dice el apóstol Pedro a los judíos, varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Qué sermón? Ustedes lo hicieron. Ustedes son responsables de lo que hicieron, pero cumplieron sin saberlo el plan predeterminado en el consejo de Dios. Y en ese sentido también no deja de ser irónico ese detalle que Marcos incluye en el versículo 1. Ataron a Jesús y le llevaron delante de Pilato. Jesús fue atado delante de Pilato.
Mis hermanos, aquel que en ningún momento renunció al control de su soberanía, se dejó atar por los hombres para que nosotros pudiéramos ser libertados del poder del pecado. El Todopoderoso se hizo débil en su encarnación. El Todopoderoso se dejó llevar a juicio por sus criaturas. ¿Saben por qué? Porque era necesario que Jesús fuera condenado en el tribunal de los hombres para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Eso era necesario, no había otra manera. Y el poder humano del que dependía el veredicto final sobre el caso Jesús, en ese momento de la historia estaba en manos de Roma. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos Jesús ante el Sanedrín. Veamos ahora en segundo lugar Jesús ante Pilato, el procurador romano. Un documento de la época señala a Poncio Pilato como un hombre inflexible, falto de misericordia y obstinado. Aborrecía a muerte a los judíos que lo acusaban de todo tipo de crimen, de mala administración, de robo y de crueldad. Ese era Pilato. Un hombre supersticioso, obstinado, cruel. Pero quiso la providencia de Dios que Jesús fuera juzgado en el tribunal de ese hombre. Y hermanos, tenemos que entender que aquí no había ningún jurado. Aquí no había ningún abogado defensor. La vida y la muerte de los reos que eran llevados a su tribunal estaban en las manos de Poncio Pilato. Era su decisión. Así que humanamente hablando, este hombre tenía mucho poder. Un poder que él debía usar para evitar todo tipo de rebelión contra Roma. Esa era la única cosa que a Pilato le importaba. Las cuestiones religiosas de la nación de Israel no le importaban a Pilato en lo más mínimo. De ahí el conflicto que se generó cuando los miembros del Sanedrín le llevaron a Jesús temprano en la mañana. De hecho, vayan conmigo a Juan capítulo 18, Evangelio de Juan capítulo 18, porque esa conversación que aparece en el Evangelio de Marcos, muy reducida, Juan la amplía. Juan capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 28. Dice: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era la residencia oficial del procurador romano, y era ahí donde él llevaba a cabo las audiencias. Y no era extraño que las audiencias se llevaran muy temprano en la mañana, muy temprano. Así que ellos llevaron a Jesús de casa de Caifás, que estaba bastante cerca, al pretorio. Era muy de mañana, y una vez más aquí, hermanos, la quisquillosería judía. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato no estaba esa mañana por hacer muchas concesiones a los judíos. Dígame cuál es el expediente. Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Oh Pilato, y no es suficiente que nosotros vengamos delante de ti y te digamos que el concilio en pleno considera que este hombre llamado Jesús es digno de muerte. Pilato les dice: no, para mí no es suficiente. Díganme cuál es el expediente. ¿Qué es lo que ustedes tienen contra él? Ahora, no se vayan de Juan 18, quédense allí. Pero yo voy a tener que ir a Lucas capítulo 23 para que veamos cuál era el expediente.
que ahora los líderes religiosos presentan delante de Pilato. Dice en Lucas 23, y noten, hermanos, la diabólica astucia de estos hombres. ¿De qué fue que acusaron a Jesús en la madrugada? De blasfemia. Escuchen la acusación. Toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. La blasfemia no se mencionó. Hay tres acusaciones básicas aquí. Por un lado, Cristo pervierte la nación. En otras palabras, ellos están presentando a Jesús como un individuo que representaba un peligro para Roma, un sedicioso, un revolucionario, alguien que en cualquier momento podía poner en peligro el orden establecido, como si a los judíos les importara conservar el poder de Roma sobre ellos, ¿verdad? Ahora, no olviden que es a ese Jesús en quien tú y yo decimos creer, ¿verdad? A quien nosotros decimos seguir. Y si a él lo acusaron de pervertir la nación, ¿por qué a nosotros nos sorprenden de las acusaciones que se hacen contra nosotros? Hace poco salió publicado en la internet que la ONU había determinado que los movimientos religiosos y grupos de la sociedad civil, y pusieron entre paréntesis fundamentalistas, casi como si nosotros fuéramos yihadistas islámicos, que se oponen a lo que denominan ideología de género. Ese grupo religioso que se opone a la ideología de género son una amenaza para los derechos de las mujeres y personas LGBT. En otras palabras, los cristianos representamos una retranca para el verdadero progreso de las naciones. Nosotros somos el problema. Ese es el precio que tú y yo tenemos que pagar si decimos ser cristianos. Mira, si tú no quieres problemas en tu vida, no sigas a Cristo. Te va a costar el infierno. Pero si tú no quieres problemas en esta vida, yo no te voy a mentir. Yo no te voy a decir, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No. Ven a Cristo, a pesar de que probablemente vas a tener más problemas que antes, pero vale la pena como quiera. Ese es el precio de seguir a Jesús. Porque eso fue lo que hicieron con nuestro Señor hace 2000 años. Y nosotros no somos mejores que Él. Este pervierte a la nación. Porque para colmo, Pilato, este hombre prohíbe a sus seguidores que le paguen tributo al César. ¡Qué barbaridad! ¿Ustedes recuerdan la conversación de Jesús el martes? O sea, 3 días antes de esa misma semana, cuando los judíos vinieron y dijeron: maestro bueno, nosotros sabemos que tú eres un hombre imparcial y que tú no te cuidas de los hombres porque tú predicas con verdad la palabra de Dios, y nosotros tenemos un dilema: ¿debemos pagar impuestos al César o no? Y Jesús le dice: déjenme ver una moneda, un denario. ¿De quién es esta imagen? Del César. ¿De quién es la inscripción? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estos hombres no tienen ningún problema en 3 días después mentir en el tribunal de Pilato, porque, como bien ha dicho alguien, no juegue con la cartera de la gente. Alguien decía: no hay un animal más nervioso que $1.000.000. Tú puedes tocar lo que quieras, pero no toques el dinero. Y aquí evidentemente le está diciendo: óyeme,
Si este hombre tiene éxito en su revolución, Roma va a tener problemas para poder colectar los impuestos. Y en tercer lugar, este hombre no solamente representa una amenaza para la paz, este hombre no solamente representa una amenaza para la economía, para colmo de males, él afirma ser nuestro Mesías. Él afirma ser un rey. Pilato, en cualquier momento, este hombre puede llegar a Judea con una turba armada y reclamar el trono de David, estableciendo en Judea un gobierno que no reconoce al César como nuestro legítimo rey. Eso es lo que está en el trasfondo de la pregunta de Pilato en Marcos capítulo 15 versículo 2. Y no se vayan todavía de Juan 18, pero recuerden la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Ven de dónde vino la pregunta? ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora, una vez más, Juan nos brinda una versión más amplia. Noten el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y es interesante notar aquí el orden de las palabras, porque en realidad lo que el texto griego dice es: tú, enfáticamente, tú eres el rey de los judíos. Como diciendo: por favor, Jesús, no seas ridículo. De verdad, tú, que estás atado delante de mí, un procurador romano, ¿tú crees que eres el rey de los judíos? Ahora, esta pregunta de Pilato no permitía una respuesta simple. Jesús no podía decir sí, ni podía decir no, porque depende del concepto de rey que Pilato tenía en su mente. ¿Eres tú el rey de los judíos? Depende. Versículo 34. Jesús le respondió: ¿eso lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? En otras palabras, si lo que me estás preguntando es si yo pretendo ser un rey político que conspira contra el César, mi respuesta es: no, yo no soy esa clase de rey. Ahora, si de motu propio me estás preguntando si en verdad yo soy rey en algún sentido, mi respuesta sería que sí. Debes aclararme a qué te refieres. Versículo 35. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Es tu propia nación la que te ha entregado. Mi papel aquí es limitarme a averiguar si has cometido algún crimen contra el poder romano que merezca la pena de muerte. Versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. ¿Ven el punto, hermanos? Jesús está diciendo ciertamente: yo soy un rey, porque él tiene un reino. Yo soy un reino, yo soy un rey, pero Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino no es terrenal. Si yo tuviera el interés de implantar un reino terrenal, me hubiera dedicado a reclutar soldados que defendieran mi integridad física, pero es evidente, Pilato, que yo no he hecho eso. Mi reino no es de aquí. Pero no solamente eso, Pilato, lo más importante es que en mi reino, mi poder y autoridad es ejercido sobre los corazones de aquellos que escuchan, aman y obedecen la verdad.
Noten el versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato, mi reino es un reino muy distinto al que tú tienes en tu mente. Es un reino donde la verdad gobierna el corazón de los hombres. Y es ahí donde Pilato le hace a Cristo la famosa pregunta, versículo 38. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y debemos suponer que Pilato no estaba esperando una respuesta, pero algo sí había quedado claro en su mente: Jesús no era peligroso para el imperio y debía ser absuelto. Así que Pilato sale de nuevo al patio del pretorio y declara la inocencia del Señor. Versículo 38 en la mitad. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Esta frase es importante. Recuerden, aquí no hay jurado, aquí no hay abogado, aquí no hay fiscal, todo depende de lo que diga Pilato. Y él está diciendo aquí, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Y ahora debemos volver a Marcos capítulo 15 para continuar la historia. Marcos capítulo 15. Dice en el versículo 3 que cuando Pilato declara la inocencia de Jesús, los principales sacerdotes seguían acusándole de muchas cosas. Y de nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Unos días antes, esa misma semana, el Señor había hecho callar una por una, todas las acusaciones e interrogantes que los líderes religiosos de la nación pusieron delante de él para hacerle caer en una trampa. Pero ahora Jesús decide no defenderse. Y Pilato se asombra del silencio de Jesús, porque en lo poco que ha conversado con él, para Pilato era más que evidente que ese silencio no era por falta de argumento. Jesús sabía qué responder. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes por qué Jesús no se defendió de las acusaciones que se hicieron contra él? Porque a pesar de ser inocente, en la cruz del Calvario iba a representar a un montón de personas que no lo eran. Ese silencio de Jesús fue sublime. Jesús se cayó la boca por ti y por mí. Por ti y por mí. Aquí se cumplían las palabras de Isaías 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Mi hermano, Cristo guardó silencio por ti y por mí. A estas alturas del juicio, Pilato está buscando la manera de evitar la condena de Jesús, pero no le está resultando fácil lidiar con la animadversión de los judíos, que según el Evangelio de Lucas insistían en el hecho de que Cristo alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó la palabra Galilea, se le iluminaron los ojos, porque él era procurador de Judea y de Samaria. Herodes era el procurador de Galilea, y providencialmente, por causa de la fiesta de la Pascua, Herodes había bajado a la ciudad de Jerusalén.
Así que Pilato ve aquí por fin una puerta para librarse del caso de Jesús. Así que envía a Jesús a donde Herodes. Herodes interroga a Jesús y se lo devuelve a Pilato diciendo: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos continúan insistiendo en que Jesús debe ser condenado. Por lo que Pilato decide jugar una última carta. Poner al pueblo a elegir entre la liberación de Jesús y la de un preso famoso, como dice uno de los evangelios, llamado Barrabás. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado y en cierto modo al clímax de esta historia. Ya vimos Jesús ante Pilato, ante el Sanedrín, Jesús ante Pilato. Veamos ahora en tercer lugar Jesús ante la multitud. Versículo 6. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y la pregunta parece implicar que él esperaba recibir una respuesta afirmativa, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos a Jesús o soltamos a Barrabás? Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Durante la fiesta de la Pascua se acostumbraba a concederle el indulto a un reo convicto, el que el pueblo quisiera. Así que Pilato decide poner al pueblo a elegir entre dos polos completamente diferentes: a Cristo o a un preso llamado Barrabás, suponiendo por lógica que cualquier persona en su sano juicio iba a preferir a Jesús. De paso, no deja de ser interesante el hecho de que este hombre se llamara Barrabás, porque Barrabás es un nombre compuesto en hebreo de bar, que significa hijo, por ejemplo, bar mitzvah, Bar o Bar Jesús, y Abba, que significa padre, de modo que el nombre Barrabás significa hijo del padre. Jesús, el verdadero hijo del padre, o Barrabás, uno que es indigno de llevar ese nombre. ¿A quién quiere que os suelte? Y Marcos dice tres cosas acerca de Barrabás en el versículo 7, para que nosotros podamos tener un perfil. En primer lugar, que había sido encarcelado, lo que indica que Barrabás ya había sido juzgado y condenado por su crimen. De hecho, de lo contrario, no tenía razón alguna ofrecerle el indulto. Ya Barrabás había sido juzgado y condenado. Por otra parte, también se nos dice que había formado parte de una sedición. Tal parece que Barrabás pertenecía al partido de los celotes, un grupo de revolucionarios nacionalistas judíos que se oponía al poder de Roma. De hecho, Lucas nos dice que había sido encarcelado por un levantamiento ocurrido en la ciudad, es decir, en Jerusalén. Y finalmente Marcos nos dice que había cometido homicidio. Los celotes, algunos de ellos, acostumbraban salir con una daga debajo de su manto
se colocaban detrás de los individuos que querían matar en la multitud y en una forma silenciosa lo degollaban. Ese era Barrabás, un homicida. Y Juan le añade al expediente que también era ladrón. Era todo un personaje. Si había alguien que en verdad representaba un peligro tanto para Roma como para los judíos, era Barrabás, no Jesús. De manera que la elección que Pilato puso delante del pueblo no podía ser más polarizada. El inocente y sublime Hijo de Dios por un lado y una verdadera amenaza para la sociedad por el otro. Uno que vino a dar vida y otro que vino a quitarla. Uno que quería iniciar por la fuerza una revolución armada y otro que quería implantar una revolución espiritual que comienza cambiando al hombre desde dentro por medio del amor y la verdad. Ahora vamos a tratar por un momento de imaginarnos la escena. Barrabás sabe que le queda poco tiempo de vida. De hecho, muchos comentaristas creen que es muy probable que la cruz en la que fue crucificado Jesús estuviera reservada para Barrabás. Por eso Pilato mencionó su nombre de inmediato. Pero de repente ocurre lo impensable. En un recurso desesperado para que suelten a Jesús, Pilato decide conectar ambos casos de tal manera que la condena de uno implica la absolución del otro. Ahora la vida de Barrabás depende literalmente de que condenen a Jesús. Dice en el versículo 10 que Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Él estaba convencido de la inocencia de Jesús y de la culpabilidad de Barrabás. Pero los líderes religiosos de Israel habían incitado a la multitud para que le pidiera a Pilato que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro sanó a un cojo de nacimiento en Hechos capítulo 3? También lo leyeron hace poco algunos. Y Pedro aprovecha la ocasión y predica un sermón en el pórtico de Salomón. Escuchen lo que dice Pedro en una parte de este sermón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. A mí me chocó cuando leí eso hace poco porque estaba estudiando el pasaje de Marcos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pilato había resuelto poner a Jesús en libertad, pero ellos se habían empeñado en hacerlo morir. Preferimos que nos sueltes a Barrabás. ¿Qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos?, le pregunta Pilato, porque yo solo puedo soltar a uno de los dos. ¿Qué hago con Jesús? Y ellos respondieron a gritos: crucifícale. Miren, hermanos, en el Museo de Israel, y perdonen que vuelva a traer a colación este tema, hay un objeto que me destrozó el alma. Encerrado en una cúpula de cristal, ellos tienen un clavo
que sacaron de una tumba del primer siglo, obviamente no es el de Jesús. Y ellos no dicen que es el de Jesús. Y van a ver por qué no es el de Jesús, pero un clavo que sacaron de una tumba del primer siglo de un hombre que fue crucificado y todavía tenía un pedazo del talón pegado al clavo. Y abajo un dibujo de cómo crucificaban a los hombres en aquella época. Hermanos, esto es horrible. Esto es horripilante. Y eso fue lo que estos hombres pidieron. Nosotros queremos que tú lo crucifiques. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y esto coloca a Pilato en un terrible dilema, porque Juan nos dice en su evangelio que ya en este punto del juicio, Pilato estaba lleno de miedo. Lleno de miedo porque algunos en la multitud habían acusado a Jesús de haber dicho que él era el Hijo de Dios. Recuerden que este hombre era un hombre supersticioso. Y para colmo de males, en medio del juicio, su esposa le envía una nota diciéndole, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Para un hombre supersticioso como Pilato, esta nota de su mujer conectada con el porte majestuoso y sublime de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo tiene que haberlo llenado de terror. De hecho, Juan dice, cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo. Pero al mismo tiempo, él sabía que los ánimos estaban muy caldeados entre los judíos. Así que él toma la extraña decisión. Este es el veredicto más raro de la historia. Él toma la extraña decisión de permitir que los judíos lleven a cabo la sentencia de muerte contra Jesús, pero no sin antes ratificar su inocencia. Como si de esa manera pudiera descargar en ellos la completa responsabilidad por la muerte de Jesús. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 24, que al ver Pilato que se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Conociendo la historia de Israel en estos 2000 años, eso me pone a temblar. Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y que caiga sobre nuestra descendencia. Marcos 15:15, Pilato queriendo complacer a la multitud. Y miren, cuando ya después de esa frase no podemos esperar nada bueno. Queriendo complacer a la multitud, ya no viene nada bueno. Cuando las autoridades civiles deciden complacer a la multitud. Queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Miren, si algo quedó claro en este juicio, es que Jesús era inocente y Barrabás era culpable. Pero el inocente fue condenado. Y por ese extraño veredicto, el culpable fue absuelto.
¿Saben que en el más literal sentido del término, ese viernes en la mañana Jesús dio su vida en lugar de Barrabás? Yo no estoy diciendo que Barrabás fuera salvo. No. De hecho, si Barrabás no se arrepintió, no creyó en Cristo, se condenó. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Dios orquestó las cosas de tal manera que la condena de Jesús implicaría la absolución de Barrabás, para dejarnos en esa historia una perfecta ilustración del Evangelio. El justo muere por los injustos. Y Dios escoge al que parece ser el peor de los pecadores, Barrabás, no para excusar a los demás, sino para incluirlos a todos. A todos. Eso es precisamente uno de los aspectos más ofensivos del Evangelio, que en la cruz de Cristo todos quedamos en el mismo nivel. La cruz es el nivelador de la raza humana. La prostituta y el religioso, el asesino y el moralista, los despreciados y parias del mundo y la élite social, todos necesitamos de la misma salvación, todos necesitamos del mismo Salvador. La cruz nos nivela. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es peor en esta historia? ¿Barrabás o los líderes religiosos de la nación que lo escogieron en lugar de Jesús? ¿Quién es peor? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los sacerdotes y los escribas sentían tanto odio y tanto desprecio hacia la persona de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús había hecho que había levantado tanto rencor contra él? ¿Cuál fue su crimen? La respuesta es muy sencilla: exponer la realidad. Este fue el crimen de Jesús. El crimen de Jesús: exponer la realidad de que detrás de esa fachada religiosa de los escribas, los fariseos, había un corazón dañado por el pecado. Es irónico pensar, otra vez ironías en el texto, es irónico pensar que en esa misma semana los judíos habían sacrificado el cordero pascual, uno por familia. Y ese cordero era un recordatorio de su necesidad de redención. Pero vino el Redentor, los llamó a la fe y al arrepentimiento, y se sintieron profundamente ofendidos en su amor propio. Y yo te pregunto una vez más, ¿qué es peor? ¿Ser un sedicioso y un homicida como Barrabás? ¿O ser una persona tan insolente, tan soberbia y tan arrogante que desprecie la dádiva de Dios en Cristo Jesús porque se cree que no la necesita? ¿Qué es peor? Bueno, déjame darte la respuesta bíblica. De cierto os digo, le dijo Cristo a los fariseos de su época, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Religiosos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Mi amigo, yo no sé en qué lugar crees tú que te encuentras en la escala de maldad.
Pero la Biblia dice que en el mundo entero no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La razón por la que un inocente tuvo que morir en la cruz del Calvario es porque en el mundo entero, en lo que respecta a la perfecta justicia de Dios, no hay un solo ser humano, uno solo que pueda alegar inocencia. Mira, mi amigo, créeme, en el tribunal de Dios, nadie en su propio derecho va a obtener un veredicto de no culpabilidad. Nadie. Romanos 3, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos nos quedamos cortos en alcanzar la meta de vivir para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Pero todos nos quedamos cortos. La buena noticia es que todos pueden ser justificados. Todos pueden ser declarados justos en el tribunal de Dios gratuitamente por gracia, sobre la base de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Como decía hace un momento, la cruz es el gran nivelador de la raza humana. Todos son culpables, pero todos son igualmente redimibles. Todos pueden ser igualmente perdonados, todos, si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh, mi amigo, Dios te trajo esta mañana a este lugar. Dios te trajo para que escucharas el Evangelio. Confía, descansa enteramente en ese justo que murió por los injustos. Y la Biblia dice que hoy recibirás el perdón de todos tus pecados. Hoy recibirás gratuitamente por gracia el don de la vida eterna.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing